¿Alguna vez han sentido que empezar una vida más saludable es, bueno, como tratar de salir de una jaula invisible? Hoy vamos a explorar justamente eso, la idea de que la salud y la libertad están súper conectadas. Y no solo físicamente, sino sobre todo mentalmente. Vivimos en un mundo que a veces nos hace sentir atrapados, otras veces libres, y eso pues impacta directo en cómo nos sentimos, en nuestro bienestar. Es una conexión clave, sí. Y para analizarla, vamos a apoyarnos en un artículo académico muy bueno. Filosofía de vida saludable, mirado desde la libertad, de Gersomina del Valle Sucre Morao. El texto nos da una perspectiva desde la psicología, la filosofía, incluso la historia, para entender mejor qué significa ser libre para poder vivir bien. Exacto. Y nuestra misión hoy es desmenuzar un poco este artículo. Queremos ver esas distintas caras de la libertad que presenta y cómo se conectan con nuestras decisiones de todos los días, con nuestro bienestar y, bueno, con esa idea de construir una vida más saludable, más auténtica quizás. Así que, bueno, analicemos esto a fondo. El artículo empieza marcando una diferencia fundamental. Una cosa es la prisión física, ¿no? Las paredes, los barrotes, y otra muy distinta es la prisión psicológica, que es más sutil, claro. Claro. Son nuestras creencias que nos limitan, esos pensamientos que nos dan vueltas y nos agobian, la forma en que a veces vemos la realidad un poco distorsionada y nos quedamos ahí, atrapados en eso. ¿Sí? Y me llamó la atención cómo usa el ejemplo de la reincidencia. O sea, ¿por qué alguien que sale libre, físicamente, querría volver a encerrarse? Sugiere algo paradójico, ¿no? Como que esa falta de libertad externa, de alguna manera da una estructura o quita una responsabilidad que afuera puede dar miedo. Es raro pensar así. Totalmente contraintuitivo, como si la falta de opciones pudiera sentirse más fácil o menos demandante. Justo. Y por eso la autora usa una definición de libertad muy potente. Dice que es la facultad valiosa del ser humano que le permite actuar según su propia decisión. Y lo crucial acá es que esta facultad, esta capacidad, no depende solo de estar fuera de una celda. Es algo interno. Reside en todos, sin importar las circunstancias de afuera. Ah, entonces no son tanto los muros de afuera, digamos, sino más bien los que levantamos nosotros adentro, con los miedos, las dudas, cómo percibimos las cosas. Eso es lo que de verdad nos puede paralizar y quitar la libertad de elegir caminos más saludables. Lo fascinante aquí es cómo conecta esto con la terapia racional emotiva conductual, la TREC, de Albert Ellis. El artículo, citando a otros autores que hablan de Ellis, resalta esa idea central. Aunque tengamos limitaciones, ya sean biológicas o del ambiente, al final somos nosotros los principales responsables de cómo nos sentimos frente a lo que nos pasa. Tenemos más poder sobre nuestra respuesta interna de lo que a veces creemos. Y ese poder interno es un tema súper filosófico también, ¿no? El artículo nos lleva por un recorrido de cómo diferentes pensadores vieron esta conexión. Sócrates, por ejemplo. Su famoso «Conócete a ti mismo». Exacto. Para Sócrates, ese mirar hacia adentro era el camino a la verdadera libertad. Conocer nuestras propias verdades, nuestras luces y sombras, como dice el texto. Su método, la mayéutica, era como ayudar a parir esas ideas, esas comprensiones desde adentro. Si no te conoces, ¿cómo puedes decir que eliges libremente? Claro, tiene sentido. Y después menciona a Voltaire, que el texto asocia más con la libertad negativa. Suena un poco técnico eso. ¿Qué sería en la práctica? Pensemos en la libertad negativa como simplemente que no haya obstáculos externos, que nadie te prohíba hacer algo. Voltaire luchaba por la tolerancia, criticaba las imposiciones de afuera, ¿no? De la iglesia, del Estado de su época. Lo satiriza mucho en Cándido. Pero lo que sugiere el artículo es que esa libertad de que no te impidan no alcanza para el bienestar si por dentro sigues atrapado, por ejemplo, en el autoengaño o en un optimismo súper ingenuo, como le pasaba a Cándido. Entiendo. Es como tener la puerta de la jaula abierta, pero no saber ni a dónde ir, o no animarse a salir. Y frente a eso, el artículo pone a Kant y su idea de libertad positiva. Así es. Para Kant, la libertad real, la positiva, es más que solo no tener coerción. Es la autonomía. Es la capacidad de gobernarte a ti mismo, de actuar siguiendo principios racionales que tú mismo reconoces como válidos. Por eso dice esa frase tan buena.
La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades. Es como la llave maestra que te permite usar bien todo tu potencial. O sea, no alcanza con que nadie me prohíba comer sano. Eso sería libertad negativa. Sino que necesito la autodisciplina, la comprensión para elegir comer sano de forma constante. Eso sería la positiva. Le da un giro súper práctico. Exactamente. Y aquí es donde se pone realmente interesante con Rudolf Steiner. El artículo cita su filosofía de la libertad. Hay una idea potente ahí, aunque parece que la cita original tiene un pequeño error de tipeo. Pero la esencia es obvio que no puede ser libre una persona que no sabe por qué actúa como actúa. Esa idea sí que pega fuerte si pensamos en los hábitos poco saludables. ¿Cuántas veces hacemos cosas sin entender de verdad por qué? ¿Cuál es la motivación de fondo? Steiner conecta libertad con autoconciencia de una forma muy directa. Totalmente. Si no entendemos nuestras motivaciones, nuestras acciones no son libres de verdad. Son como reacciones automáticas o hábitos condicionados. Y esto es crucial para una vida saludable. Las elecciones que hacemos, los cambios que queremos lograr, todo depende de esa comprensión interna. La forma en que vemos la vida, dice el texto, determina si nuestro pensar, sentir y actuar están alineados y son rectos. Pero claro, lograr esa autoconciencia no es fácil, ¿no? El artículo mismo reconoce que estamos llenos de esas prisiones mentales. La ansiedad que nos tira al futuro, la depresión que nos ata al pasado, el estrés que nos come en el presente. Y también reconoce las limitaciones reales, las biológicas, por ejemplo, o las secuelas de una lesión en el sistema nervioso. Cita a Viktor Frankl, que, vivió situaciones límite. Frankl nos recuerda que no tenemos una libertad absoluta. Estamos condicionados por la biología, la psicología, lo social. Pero incluso Frankl, con todo lo que pasó, insistía en algo clave, ¿no? Que la libertad última está en nuestra actitud frente a lo inevitable, en esa capacidad de encontrarle un sentido a la existencia aún con esas limitaciones. Esa búsqueda de sentido ya es, en sí misma, un acto de libertad. Y ahí volvemos a la psicología más práctica con la TRC de Ellis. El texto explica, citando a Dryden, Di Giuseppe, Camerini, que la clave es identificar y desafiar nuestras creencias irracionales. Es como prender la luz en el cuarto oscuro y ver que el monstruo eran solo un montón de ropa, ¿no? La TRC nos ayuda a ver esos pensamientos automáticos, negativos por lo que son, y así nos liberamos de miedos o culpas que no tienen sentido y que nos impiden avanzar hacia una vida más sana. El artículo también toca el tema del condicionamiento infantil. Cita a un autor, Korth, que dice que los adultos cosechamos lo que otros sembraron. Eso suena un poco determinista, ¿no te parece? Es un punto delicado, sí. El texto reconoce esa influencia temprana, esos hábitos que se forman por lo que vimos, por lo que nos enseñaron de chicos. Sin embargo, el punto clave no es usar eso como excusa para siempre. La responsabilidad del adulto, según lo plantea el artículo, es tomar conciencia de ese condicionamiento. Preguntarnos, ¿por qué me comporto así? ¿Este patrón me sirve hoy? Esa conciencia nos devuelve la capacidad de elegir si queremos seguir ese guión o si queremos empezar a reescribirlo. Entendido. No es negar el pasado, sino entenderlo para poder decidir sobre el presente. Me gusta eso. Y para ilustrar esta idea de condicionamiento y transformación, el texto le dedica una parte importante a Simón Bolívar. ¿Cómo encaja él en esta charla sobre libertad interior y salud? Si conectamos esto con el panorama general, Bolívar es presentado como un caso, extremo quizás, de alguien muy condicionado por el trauma, perdió a sus padres, a su esposa muy joven, pero que sin embargo logró una transformación radical. Y el artículo resalta mucho la influencia de su maestro, Simón Rodríguez. Sí, hay una carta muy emotiva que cita, la de Pativilca, donde Bolívar le dice a Rodríguez algo así como: «Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia». Es un reconocimiento súper explícito del poder de un guía, de un mentor. Exacto. La autora sugiere que Rodríguez ayudó a Bolívar a canalizar ese dolor inmenso que sentía. Le dio un propósito que iba más allá del mismo, la libertad de América. En vez de quedarse atrapado en su sufrimiento, en su prisión psicológica, encontró una manera de darle sentido a su vida a través de una causa enorme. Convirtió su dolor en un motor para liberar primero a sí mismo al encontrar ese propósito y después a otros. Es una perspectiva interesante,
ver la lucha por la libertad de afuera como un reflejo, o quizás una consecuencia, de una lucha interna por encontrar sentido y superar el propio dolor. Y se conecta con lo que dicen otros autores que cita, Linares y Ortega, sobre el rol del educador o del guía. No solo te da información, sino que ayuda a transformar a la persona, a nivel cognitivo, emocional, práctico, ayudándola a ser ella misma. Un buen guía fomenta esa seguridad y esa claridad que se necesitan para la libertad positiva de la que hablaba Kant. Y el artículo después habla de una valiente libertad. ¿Qué se necesita para dar esos saltos, esas transformaciones, hacia una vida más libre y saludable? Menciona 3 cosas clave, además de tener una base de autoestima, de amarse a uno mismo y de seguridad. Son claridad, saber qué quieres; coraje, atreverse a ir por eso; y determinación, seguir adelante, perseverar. Y lo conecta con teorías de motivación, como las de Maslow o McClelland, y de nuevo con la TREC, mostrando que es un proceso activo que integra la mente, la emoción y la acción. También cita a Walter Rizzo sobre crear nuestra propia filosofía del buen vivir. Me parece genial eso. Hacerse esas preguntas básicas pero fundamentales. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué necesito? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué cosas no estoy dispuesto a negociar? Definir eso ya es un acto de libertad tremendo. Y esa libertad se ve en acciones concretas. Liberar, soltar, rescatar, dejar ir. Son todos verbos de acción. Volviendo a Bolívar, el texto lo muestra complejo. El líder visionario sí, pero también humano, con errores. Menciona el incidente que le costó la vida al general Plaza en Carabobo por haberse anticipado. No es un camino perfecto, ni mucho menos. Y toca la realidad dura de la libertad en la guerra. Por un lado está el ideal, ¿no? Morir por la libertad como un honor. Pero por otro está la brutalidad, la pérdida masiva de vidas. La batalla de Carabobo. Sí, liberó a Venezuela, pero a un costo humano enorme. Muestra que incluso la libertad que se conquista tiene sus sombras, sus complejidades. Y cierra esa parte mencionando la soledad de Bolívar al final, rodeado de intereses políticos, ya sin su amigo y quizá sucesor, Sucre. Es un recordatorio de que la libertad no es como un destino final feliz al que llegas y ya está. Es un proceso continuo, muchas veces difícil, que necesita cuidado y esfuerzo constante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que sacar la esencia de este análisis, ¿cuál sería? Creo que la idea central es potente. La verdadera libertad, esa que nos permite construir una vida saludable, no es solo que nos dejen en paz desde afuera. Es un estado interior activo, es la capacidad de entendernos a nosotros mismos, de desafiar nuestras propias limitaciones mentales, esas creencias irracionales, y de tomar decisiones conscientes, que estén alineadas con nuestros valores y con nuestro bienestar. Es un trabajo constante sobre uno mismo. Entonces, ¿influenciado por el pasado? Claro que sí, pero no determinado por él si elegimos activamente. Correcto. Como dice el texto, parafraseando a los terapeutas cognitivos, no somos esclavos de nuestras tendencias a pensar de forma irracional. Tenemos la capacidad de cuestionarlas y de cambiarlas. Tomar decisiones saludables es, en el fondo, elegir ser libres de esas ataduras internas que nos frenan. Me gusta cómo un artículo termina con un poema de la misma autora, Gersomina Sucre. Es casi como un mantra. Tú decides si eres esclavo de las circunstancias del mundo o eres libre de decidir tu estilo de vida. Es un llamado directo a la acción personal. Es un cierre inspirador, sí, que pone el énfasis en nuestra capacidad de elegir. Sin embargo, y pensando en lo que hablamos, esto plantea una pregunta importante, ¿no? El propio texto reconoce la fuerza de los condicionamientos. Biológicos, psicológicos, sociales, educativos, son reales y tienen peso. Entonces, si somos honestos con todas esas influencias, ¿hasta qué punto realmente podemos aspirar a una libertad absoluta al diseñar nuestro estilo de vida? ¿Dónde termina esa influencia inevitable de nuestro contexto, de nuestra historia? ¿Y dónde empieza de verdad nuestra capacidad pura de elección en esa búsqueda de salud y libertad? Es una tensión fascinante, creo, para seguir pensando. Una pregunta que da para mucho. Sí, señor. Y con esa reflexión cerramos nuestra exploración de hoy.